Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta lección divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Leemos en la Biblia mientras escuchamos atentamente. En este momento no voy a colocar el texto en pantalla porque es un texto muy largo. Vamos a escuchar atentamente mientras leen en su Biblia. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado?
¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1.000.000 y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. A este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Bien, y habiendo leído este texto, pasemos al primer paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto. Y es momento de subrayar las partes más importantes, de detallar cuál es el contexto, los personajes, y en fin, todos aquellos detalles que me van a llevar a encontrarme con el mensaje para mí, que es el próximo paso, la meditación. Vamos a este primer paso, vamos a irlo haciendo juntos para que descubramos los detalles de la lectura. Podemos ver que nos encontramos el día de hoy con la parábola de los talentos que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Esta parábola forma parte del quinto sermón de la nueva ley y se coloca entre las parábolas de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. Estas 3 parábolas aclaran el concepto relativo al tiempo de Adviento del reino. La parábola de las 10 vírgenes insiste sobre la vigilancia. El reino de Dios puede llegar de un momento a otro. Luego, la parábola de los talentos orienta sobre el crecimiento del reino y nos dice: el reino crece cuando usamos los bienes recibidos para servir. Y la parábola del juicio final enseña cómo tomar posesión del reino, es decir, el reino es escogido cuando se acoge a los pequeños. Una de las cosas que más influyen en nuestra vida es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que trataba a las personas según el mérito conquistado siguiendo las observancias. Esto causaba miedo e impedía a las personas crecer, impedía que se abriese un espacio de ellos para acoger la nueva esperanza de Dios que Jesús comunicaba. Para ayudar a estas personas, Mateo relata la parábola de los talentos. Vamos al detalle de los versículos. En el versículo 14 y 15 encontramos una puerta para entrar en la historia de la parábola. Y es que la parábola comienza por contar la historia de un hombre que antes de salir de viaje distribuye sus bienes a los empleados, dando 5, 2 y 1 talento, según las capacidades de cada uno de ellos. 1 talento corresponde a 34 kilos de oro, lo que no es poco. En definitiva, todos reciben la misma cosa porque cada uno de ellos recibe según su capacidad. Quien tiene la taza grande la llena, quien tiene la taza pequeña también la llena. He aquí que el amo marcha al extranjero y permanece allí mucho tiempo. Y el relato nos deja un poco en suspenso. No sabemos por qué el amo distribuye sus bienes a sus empleados. No sabemos cuál será el fin del relato. Quizás el objetivo es que todos los que escuchan la parábola empiecen a confrontar su vida con la historia descrita en la parábola. En los versículos 16 hasta el 18 encontramos el modo de obrar de cada empleado. Los 2 primeros empleados trabajan y duplican los talentos, pero el que recibió 1 talento lo entierra. ¿Para qué? Para conservarlo bien y no perderlo. Se trata de los bienes del reino.
que se dan a las personas y a las comunidades según su capacidad. Todos y todas reciben algún bien del reino, pero no todos responden del mismo modo. Los versículos del 19 al 23 nos revelan la rendición de cuentas del primero y el segundo empleado. Después de mucho tiempo el propietario regresa, nos dice la lectura. ¿Para qué? Para ajustar cuentas con los empleados. Los dos primeros dicen la misma cosa. El dueño me ha dado 5, me ha dado 2 talentos y he aquí que los he duplicado. He ganado otros 5, he ganado otros 2. El dueño responde de la misma manera a los dos. Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Pero en los versículos 24 y 25 encontramos la rendición de cuentas del tercer empleado. Y ese tercer empleado llega y dice, Señor, sé que eres un hombre duro y que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo. Aparece la palabra miedo. Y fui y escondí en tierra tu talento. He aquí lo tuyo. En esta frase aparece una idea equivocada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve en Dios un amo severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo, por supuesto, y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que obrando de esta manera evitará el juicio y la severidad del legislador que no lo castigará. Así pensaban algunos fariseos. En realidad una persona así no tiene confianza en Dios, sino más bien tiene confianza en sí misma y en su observancia de la ley. Es una persona encerrada en sí misma, lejana de Dios, que no consigue preocuparse por los demás. Se hace incapaz de crecer como una persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad y no hace vivir el gozo, empobreciendo la vida. Y los versículos 26 y 27 encontramos la respuesta del amo al tercer empleado. La respuesta del amo es irónica. Siervo malvado y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías haber entregado mi dinero a los banqueros y así, al volver, yo habría cobrado lo mío con intereses. El tercer empleado no ha sido coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si hubiese imaginado un Dios tan severo, habría debido por lo menos depositar el dinero en la banca. Por esto ha sido condenado no por Dios, sino por la idea equivocada que tenía de Dios, y que lo deja más miedoso e inmaduro de lo que era. No era posible para él ser coherente con la imagen que tenía de Dios, porque el miedo paraliza la vida. Al final, la parábola, en el versículo 28 hasta el 30, nos muestra la palabra final del amo, que aclara toda esta parábola. El amo manda quitarle el talento y darlo al que ya tiene, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí está la clave que lo aclara todo. En realidad, los talentos, es decir, el dinero del amo, los bienes del reino, son el amor, el servicio, el compartir, el don gratuito. Talento es todo lo que hace crecer la comunidad y que revela la presencia de Dios. Cuando alguien se encierra en sí mismo por miedo de perder lo poco que tiene, se pierde hasta lo poco que se tiene. Porque el amor muere, se debilita la justicia, desaparece el compartir.
De lo contrario, la persona que no piensa en sí y se da a los demás, crece y recibe sorprendentemente todo lo que ha dado y mucho más. Porque quien quiere salvar su propia vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, dice Jesús, la encontrará. Bien, y ahora, habiendo detallado todas estas partes de la lectura, pasemos al paso siguiente, que es la meditación. Preguntémonos ahora, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cuál es la enseñanza que me da Jesús a través de todos estos detalles, todas estas observaciones que me hace a través de estos personajes de la parábola? Y te puedo compartir 3 aspectos que yo he tomado para mí, que probablemente te puedan servir, como también podrán ayudarte a que tú descubras otros mensajes importantes que el Señor te da a ti. El primer aspecto que te puedo compartir es esta idea. La lectura o la parábola señala que a cada cual el Señor le entregó según su capacidad. Nos habla de la capacidad. Hay demasiada falta de sana autoestima en la sociedad. Los que se creen mucho porque piensan que todo les pertenece y los que se sienten menos que los demás porque no están conformes con lo que tienen. Pero todos son perfectos porque Dios no se equivoca. La mejor tarea es trabajar eso que sí tenemos. Hasta Tony Meléndez, un famoso cantautor, pero es una persona discapacitada, a este hermano le faltan los miembros superiores de su cuerpo, los 2 brazos, y sin embargo maneja el coche y toca la guitarra, y lo hace con los pies, y también canta. Todo esto con los dones que sí el Señor le dio. Pero él no tuvo miedo, él no lo escondió. Entonces preguntémonos, ¿me siento menos por lo que me falta o pongo a producir los dones que sí he descubierto que tengo? El segundo aspecto es cuando la parábola señala que es un Dios exigente, un Señor exigente. Dice la lectura, sabía que eres exigente. El problema principal del hombre perezoso es que no supo recibir. En el Evangelio de Lucas dice que el Señor dio a cada uno los talentos justos. Si ese siervo hubiera conocido mejor a su Señor, seguramente no tendría prejuicios, no se hubiera comparado con los demás y se hubiera sentido privilegiado de haber recibido tanto. Preguntémonos, ¿sé valorar cada talento y lo estoy poniendo al servicio? ¿Lo estoy poniendo a trabajar? ¿Qué pretextos pongo o por qué no valoro lo que sí tengo? Y el tercer aspecto es cuando al final el Señor le dice al siervo malvado y holgazán. Dice la lectura, tuve miedo, y esta fue la excusa perfecta para no trabajar. Hasta las enfermedades son talentos. La falta de fe es un talento. ¿Qué haces con ese talento de no saber orar? Es un motivo para buscar un curso de oración, aprender sobre la Biblia. El siervo perezoso simplemente dice, no tengo fe, estoy perdido.
yo no sirvo para esto. Esas cosas son para los religiosos y religiosas. Pero preguntémonos, ¿qué hago con ese no talento? ¿Con eso que yo he descubierto que me bloquea? También de eso me pedirá cuentas el Señor. Oremos, queridos hermanos y hermanas. Padre bueno, soy demasiado privilegiado de que me hayas elegido para darme tantos dones. Y aunque solo tuviera un talento, sería suficiente para sentirme amado por ti, Señor. Que mi vida la dedique a multiplicar esos dones que no son solo para mí, sino para servir mejor a los demás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, preguntémonos a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio. ¿Qué quiere arrancar de mí el Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Quedémonos un momento meditando, contemplando esa lectura paso a paso. Involucrémonos en esa lectura, pongámonos en el lugar de cada siervo y escuchemos al Señor hablándonos a nosotros en nuestra situación de vida. Y al final tomemos cartas en el asunto y hagamos un propósito de cambio y se lo ofrecemos al Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Comparte este video en tus redes sociales para que te conviertas en un evangelizador. Hay muchos hermanos y hermanas que están deseando que les llegue la palabra de Dios porque están extraviados en el camino y solo Dios les puede dar la luz. Y tú puedes ser ese instrumento de Dios para hacerles llegar la buena noticia. También apóyanos con un me gusta para que la plataforma YouTube nos promueva y así podamos llegar a mucha gente. Te digo feliz domingo, Día del Señor. No olvides ir a misa, que es lo más importante, es la oración más grande que tenemos nosotros los católicos. Así que ánimo, que disfrutemos este día en familia y que la bendición de Dios nos acompañe para el inicio de toda esta semana que viene. Les digo hasta mañana si así Dios lo permite.